Nosotros estamos llevando una serie, y esta serie del mes que la comenzó Darien la semana pasada, por ahí en YouTube van a estar viendo la plática del domingo pasado. Nos pueden estar siguiendo ahí en YouTube. Aprovecho para dar el anuncio. Y estamos subiendo las prédicas, los temas, y nos pueden seguir. Y yo voy a estar compartiendo el segundo tema de milagros. Milagros es una palabra que normalmente no está en nuestro vocabulario, pero sí está en nuestro corazón. ¿Cuántos anhelamos ver milagros? Sean sinceros, levanten la mano. ¿Cuántos anhelamos ver milagros? Cualquier tipo de milagros. Por ejemplo, un día que te levantes y el jefe te diga: sabes que no vengas a trabajar y te pago la quincena. ¿Cuántos quieren ese tipo de milagros? No sean abusados. Todos queremos ver milagros de cualquier tipo, ¿sí? Los anhelamos. Pero a veces nuestro enfoque no es el correcto, y es por eso que no suceden los milagros increíbles. Voy a hablarles acerca de la definición de milagros según la Real Academia. Dice que el milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Algo que sucede, que no tiene explicación y sobrepasa cualquier ley natural. O sea, es algo sobrenatural. Una segunda definición es un suceso o cosa rara, extraordinaria, pero maravillosa. Es algo raro, pero es extraordinario y es maravilloso. Porque cuando sucede decimos: wow, algo increíble ha sucedido. Dios siempre nos da todo lo mejor. Dios siempre está dispuesto a darnos todo lo mejor. La palabra nos enseña que el que busca encuentra, que el que toca se le abre, ¿cierto? Dios siempre está disponible para nosotros. Él está dispuesto a darnos siempre todo lo mejor. Escucha esto conmigo: Dios está dispuesto siempre a darnos todo lo mejor. Pero no podemos recibir todo lo mejor si primero no recibimos lo mejor. Está un poco confuso, pero déjeme explicarlo. No podemos recibir todo lo mejor si primero no recibimos lo mejor. Gracias por las ofrendas, me estoy llenando aquí de rollos. Sí, esperé que me limpiaran, pero bueno, producción. Ok, vamos a reconectarnos. No podemos recibir todo lo mejor si primero no recibo lo mejor. Jesús le enseña a la gente y le dice: miren, no se preocupen en la vida por nada. No se preocupen por nada. Hace poco leía que un gran porcentaje, no quiero inventar el porcentaje, pero andaba entre el 80%, lo dije en alguno de los temas anteriores, que nuestra vida del día es prácticamente de pura preocupación. Andamos preocupados por todo. Y viene alguien, se aparece en la historia de la humanidad a decirnos: no se preocupen por nada. En lugar de preocuparse, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por... ¿Y para qué se preocupan? Todo lo demás, o sea, todo lo mejor va a venir por añadidura. Pero primero busquen lo mejor, el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es lo mejor? Jesús es lo mejor. Si Dios nos ha dado algo increíblemente por gracia, pero bastante bueno, es sin duda alguna que nuestro Señor Jesucristo. Híjole, lo voy a volver a decir porque creo que no lo escucharon. Si hay algo bueno que Dios nos ha dado, increíblemente buenísimo, es nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor. Es lo mejor que Dios pudo dar. Quiero que vayas conmigo a tu Biblia. Si lo traes es genial. Si no, acércate con alguien que lo traiga. Si lo traes en tu celular o en la Biblia impresa. Pero quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Bien, bueno, es el versículo que ahorita les mencionaba. Vámonos a Juan 3:16. Sé que se lo saben de memoria muchos de ustedes, pero en San Juan 3:16 dice lo siguiente. ¿Están conmigo? Amén. Dice: porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios conocía nuestra situación. Dios sabía cuál era nuestra situación, nuestra condición de cómo estábamos por la causa del pecado. Estábamos separados de Dios. Y Él no envió otra cosa sino a su propio Hijo. Ahora que sucedió la catástrofe en México, todos ayudando y mandando lo mejor, ¿cierto? Y no, pues ¿sabes qué? Ahí tengo un sillón, lo mandamos para México. ¿Para qué lo vas a mandar? Ahí tengo algo arrinconado. No, todos tratamos de mandar lo mejor, lo que sabíamos que se necesitaba, ¿cierto? Agua, alimento, ayuda, herramientas. Y cuando Dios ve lo que sucedió en la tierra, cuando ve que el ser humano se desconecta de Dios, ve una catástrofe eterna, inmediatamente envía al Salvador a sacarnos de los escombros. Y dice aquí que de tal manera amó. No me voy a meter en tantos problemas teológicos, pero lo que algo sí me dice aquí la Biblia es que Dios amó. Y ese amó habla en un pasado. Me puedo preguntar, entonces Dios no me ama en tiempo presente. No, sí, pero también la Biblia me enseña con los hechos y con la vida de Jesús que el amor no es un sentimiento sino una decisión. Y el amor que Dios tenía en ese momento fue suficiente para tomar la decisión de enviar lo mejor. Estoy siendo claro. Con el amor que tenía en ese momento, al ver la condición nuestra, tomó la decisión de enviar a Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz por ti y por mí. Eso es increíble. Eso es lo mejor que podemos recibir. Tú y yo, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tú y yo somos amados. Dios decidió amarnos, y el amor que tuvo para decidir hacerlo aún y cuando no lo merecíamos fue suficiente para no tomar en cuenta nuestro pecado y tomarnos para hacer planes todavía contigo y conmigo. Dios siempre ha querido hacer algo contigo. Dios siempre ha querido hacer algo contigo. Dios ha querido siempre y ha anhelado siempre tener algo contigo. Tú dices, es que sabes, por la mañana me despierto y veo un mensaje y pienso que es Dios. No sé, pero siento que me persigue Dios. Me invitan a la iglesia y es un poco incómodo. Hoy vine porque me dijeron que iba a haber comida. Estoy hablando de otras personas. Pero, sí, porque no vamos a dar comida. No es cierto. Pero dices, siento que Dios me persigue. Siento que no puedo pecar a gusto. No puedo hacer nada a gusto. No puedo planear a gusto. Porque Dios ahí está siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está persiguiendo. Porque Dios tiene un plan contigo. Y Dios siempre ha querido tener algo contigo. Tú y yo somos amados por Dios. Yo no sé si recuerdas cuando estabas en la primaria, en la secundaria, en la prepa, o si estás estudiando todavía, que te mandaban decir, oye, que le gustas a aquel, o que le gustas a aquella. Dependiendo, ¿verdad? Si nos interesaba, qué padre, ¿no? Y si no, qué incómodo, porque ya no me voy a arreglar porque si no va a pensar que me gusta también. Y a veces no sabemos lo que nos puede sorprender esa persona. Pero hoy vengo a decirte lo siguiente: Dios te ama y quiere tener algo contigo. Y no podemos ignorar su amor, porque su amor es demasiado bueno a través de Jesús. Esta es una de las 3 cosas que quiero compartirles hoy. Número 1, somos amados por Dios. Y Dios tomó la decisión de amarnos incondicionalmente. Y la decisión que Él tuvo fue con amor. Y Él sigue amándote a pesar de, al igual que a mí, a pesar de. Dios perdona tus pecados pasados, pero también va a perdonar tus pecados futuros. Dios sabe que tú y yo vamos a fallar. Y si fallamos en un futuro, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero Él sabe a lo que nos está llamando, porque sabe que no somos perfectos. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no pecamos? Levanten la mano, por favor, para que me dé un autógrafo. Todos somos humanos. Se dan cuenta, no podemos decir yo soy perfecto, yo ya no peco. No, Dios me está perfeccionando.
Dios, fíjense, a veces vemos el amor tan grande que Padre, porque Dios me amó a pesar de cómo fui. Sí, pero Dios te está amando a pesar de cómo vas a ser, de cómo yo voy a ser. Soy amado, y eso viene a ser como algo que viene a refrescar nuestra vida, el saber que soy amado por Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su amor? Amén. Aplaude fuerte si vas a aplaudir. Eres amado por Dios. Alguien necesita escuchar esto. Importas demasiado. Si Dios te ama, es suficiente. Importas demasiado. Importas demasiado. Número 2, quiero que vayas conmigo por favor a Primera de Pedro. ¿Estamos aprendiendo? Primera de Pedro capítulo 2, perdón. Versículo 9. Si lo tienen, lo voy a leer aquí. Dice del 9 al 12. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Dios, a ti y a mí, no solo nos ha amado como para ser una bola de religiosos, decir que es bueno y que es malo. Dios a ti y a mí nos ha llamado y nos ha amado para ser parte de su iglesia. Qué privilegio, porque sin Dios alejado soy un pecador. Y el pecado no es algo que viene a pedirme permiso, sino que a veces entra y yo trato de no ceder, pero no puedo. Pero cuando estoy cerca de Dios, Él me da la fuerza para no autodestruirme. Eso es el pecado. El pecado es una autodestrucción. Pero cuando Él me llama y cuando me hace entender que me ama, Él me atrae para ser parte de su iglesia. Y entonces me pone una nueva vestidura y me dice: sabes, ahora tú eres parte de mí y te llamo para ser de la iglesia. Y fíjense con qué características nos habla. Son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes van a hablar de las maravillas de Dios, porque lo que antes hablaba sin Dios era hueco y vacío y no producía vida, e incluso te metías en problemas. ¿Cuántos de los que estamos acá, cada vez que hablamos nos metemos en problemas? Hablar de Dios no quiere decir que vamos a andar volando como si nada pasara. Al contrario, nos metemos problemas con el infierno. Pero ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ese tipo de problemas. Tú y yo somos amados por Dios, pero somos llamados por ese amor a ser iglesia. Y al ser iglesia nos demanda valentía, esfuerzo, creatividad y ser llenos de la presencia de Dios para poder ser la iglesia de Dios. Y entonces esto tiene más sentido, porque no solamente, Dios quiere tener algo conmigo. Bueno, está bien, qué padre, ¿y qué más? Bueno, Dios te ha llamado porque Dios tiene un plan contigo en su iglesia. No solamente para que vengamos en antorcha. Cada vez que alguien viene y dice queremos trabajar, le decimos: ok, eres bienvenido, hay picos y palas, ¿cuál quieres tomar? Hay demasiada tierra por trabajar. No queremos tener miembros, queremos tener trabajadores. La membresía es alguien que va a exigir, pero alguien que llega y trabaja hace que el reino crezca. Y tú y yo hemos sido llamados a ser iglesia, a contar las maravillas de Dios, no a contar las maravillas de nuestros ministerios y lo que somos o lo que fuimos. Ay, duele. Pero Dios nos ha llamado a hablar de Él y no de nosotros. Tu vida tiene sentido, mi vida tiene sentido. Por eso hoy estoy aquí, por eso Eric está ahí atrás. Eric, Darien, Vero, los chicos estamos acá. Sé que tú estás de visita, sé que lo estamos haciendo en nuestras iglesias, pero eso tenemos que compartirlo con los demás. Dios nos ha llamado a ser iglesia.
y al ser y hacer iglesia es proclamar las maravillas de Dios, y cada vez vamos a conocer más a Dios para poder nosotros compartir el mensaje de esperanza a nuestra generación. Nuestra generación necesita de Jesús. ¿Lo creen? Amén. Vayan conmigo rápido para ir casi concluyendo, porque nos falta el tercer punto, pero vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Esto está muy bueno. Mateo 16, versículo 16. El mismo que escribió las palabras que leímos hace un momento fue Pedro. Y fíjense lo que antes Jesús le habla a Pedro y le dice lo siguiente en el versículo 16. Tú eres el Cristo. Jesús le preguntó a Pedro, le dice Simón. Fíjense el nombre que le dice desde el versículo el versículo 16 contesta, porque Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y Simón le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Jesús le recuerda quién es y de dónde viene. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo le cambia el nombre? Primero le dice, tú, Simón, hijo de Jonás. Y luego le dice, pero yo a ti te digo Pedro, porque ¿saben lo que significa Pedro? Significa piedra. Y a continuación dice, yo te digo que tú eres Pedro. Me perdí un poquito. En el versículo 18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es por lo único que Jesucristo va a venir. La iglesia de Cristo es lo único que cuenta eternamente. Va a venir por los que han creído en Él. Pero no va a venir por individualismo, va a venir por su iglesia. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y si hay algo que vale la vida hacer y construir, no son problemas cotidianos, no es meternos en broncas que a lo mejor nos van a costar toda la vida, sino en meternos quizás sí en problemas que construyan la iglesia de Cristo. Porque cada persona que escucha de Jesús, su vida es transformada como la tuya y como la mía. Necesitamos ser y hacer iglesia como hemos sido amados, amar a nuestra generación. Y es hasta entonces cuando nuestra vida comienza a tener más sentido. Cuando nuestra vida no se trata de nosotros, sino cuando la vida se trata de que la gente conozca a Jesús. Porque cuando estoy en problemas míos, me ahogo en mis problemas, pero cuando comparto mi fe con otros, veo cómo los demás pueden también encontrar paz y esperanza en Jesús. Ni siquiera el infierno puede contra la iglesia, ¿se dan cuenta? Y si estamos unidos para servir a nuestra generación, quizá hoy en día nuestra generación está siendo atormentada por adicciones, por peligro. Hoy no tenemos confianza en muchos servicios. Pero la iglesia debe ser el lugar en donde fluya la creatividad, la inspiración, en donde la gente vaya y salga con ganas de vivir la vida y compartirla con los demás a través de Jesús. La iglesia no debe ser el lugar aburrido. La hemos hecho aburrida. La iglesia debe ser el punto central o el epicentro de un cambio generacional. Porque es en donde está la vida, es Jesús. Y tú y yo somos la iglesia. Hay mucho que tenemos que hacer. Y no tengamos miedo, porque dice que ni siquiera las puertas del infierno van a poder contra nosotros. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Vamos a darle. Tú y yo somos la iglesia. Número 3. Ve conmigo por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Fíjate lo que dice.
todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, han sido empapados de Cristo, están llenos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Tú y yo somos amados por Dios, somos llamados para ser parte de la iglesia de Cristo, pero también tú y yo somos adoptados por Dios para ser sus hijos. Eres hijo mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador de este mundo que solo nos ofrece dolor, pero eso es lo bueno, este mundo no existe dolor que nos ofrezca que Jesús no nos pueda sanar. Y entonces cuando yo reconozco que necesito un Salvador en este mundo, puedo encontrar a Jesús. Hace una semana una amiga me pregunta: Esdras, ¿qué piensas de las religiones? Es una pregunta que la verdad pensé que no iba a tener respuesta yo, pero Dios pone una respuesta increíble y dice, me hace decir lo siguiente: las religiones son el resultado, el intento de tratar de satisfacer nuestra vida espiritual. Y con esto termino. Todos sabemos que somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Alimentamos nuestro cuerpo, lo bañamos, dormimos. Otros más que otros, ¿verdad? Dormir, no tanto bañar. Otros comemos más que otros, pero lo alimentamos. Nuestra alma la alimentamos con nuestras relaciones, amigos, amigas, noviazgo, matrimonio, canciones, películas, libros. Alimentamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero también está nuestro espíritu. Y mientras no alimentemos nuestro espíritu, nuestra vida no va a estar plena. Y por eso la respuesta era: las religiones son el intento de tratar de satisfacer esa hambre espiritual. Pero cuando voy a la Biblia y desmenuzo, incluso puedo estudiar las religiones, puedo ver a Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. ¿Y por qué te comparto esto? Porque quiero hablarte del milagro que ya está sucediendo en tu vida. Escucha esto. Quiero hablarte del milagro que ya está sucediendo en tu vida. Quizá tienes la expectativa de un milagro. Quieres un trabajo, o quieres el milagro a lo mejor de alguna sanidad, o quieres alguna promoción. Yo no sé cuál sea el milagro que tu corazón está esperando, y está bien, cualquiera que sea, manténlo enfocado en Dios, está bien. Pero hay un milagro mayor que ya está sucediendo en nuestras vidas, que a veces no lo mantenemos en tiempo real. Y sabes, el milagro más grande que Dios ha hecho es que Él mismo hizo posible que tú y yo fuéramos amados cuando no lo merecíamos. Y Dios te está amando en tiempo real, y ese es un milagro, porque nosotros no merecíamos ser amados por Dios, y nos entregó lo mejor, que es su Hijo Jesús. Y entonces Él nos entregó lo mejor. Yo no puedo recibir todo lo mejor si primero no recibo lo mejor. Jesús es lo mejor, y si tú quieres todo lo mejor en tu vida, tienes que saber que tienes que entrar por la puerta estrecha, que es Jesús, para poder recibir todo lo mejor. Pero lo más importante es lo mejor que todo lo mejor, porque la añadidura es secundaria. Lo mejor es Jesús en tu vida y en mi vida. ¿Lo crees? Está sucediendo un milagro en tu vida. ¿Qué pasa cuando llega un regalo a casa, lo abro y lo pongo a un lado? Yo no voy a saber, quizá la sorpresa: wow, me llegó un regalo, qué padre. Pero hasta que lo disfrute voy a llegar a un nivel mayor. Recibimos a Jesús, pero necesitamos comenzar a disfrutar ese milagro que está sucediendo. Y cuando lo comenzamos a disfrutar, entonces lo podemos compartir a los demás, sin una religiosidad heredada, sino con una experiencia vivida personalmente. Y entonces ya no hablo como Esdras habla, sino de mi propia experiencia comparto de Jesús a los demás. Ya no hablo como mi líder habla, ya no hablo como me enseñaron. Con aquellos métodos fueron buenos para alcanzar mi vida, pero hoy en día nuestra generación es diferente.
tú y yo somos amados para ser iglesia, para ser hijos, para proclamar las maravillas de Dios, pero también para disfrutar de su presencia y del mayor milagro que está sucediendo en este preciso momento. Dios decide amarte a ti y a mí cada segundo, cada segundo, cada segundo, por nuestro pasado y por lo que vamos a hacer en un futuro.